equipos terapéuticos y de manera de focalizarnos también ahí entonces en cuáles son esas estrategias que tienen una mayor evidencia eh, a la luz también de todo este despliegue territorial que se ha dado y que se ha podido ir implementando, pero también reconociendo aquellos equipos que vienen hace un tiempo, ya sea en los centros de salud mental comunitaria, en pediatría, en los hospitales, y que han formado equipos también terapéuticos interdisciplinarios y que puede ser también de pertinencia del quehacer de ellos. Eso, entonces comenzamos. No está de más, y esto bien cortito, decirles que las orientaciones técnicas tuvieron un proceso exhaustivo de elaboración. ¿Y por qué lo digo? Porque se hicieron previo al desarrollo de las orientaciones, un proceso de revisión de evidencia. Ya que para nosotros, por lo menos de salud pública, es fundamental que las estrategias que vayamos implementando se basen en evidencia, a pesar de que sabemos que, dada la realidad local, tenemos que ir haciendo ciertas adaptaciones. También es importante para nosotros que dentro de este proceso de elaboración no solo participó, como siempre lo hemos hecho, un grupo de expertos en la materia, tanto infanto-adolescente como de adultos, sino que también tuvo una revisión importante por las organizaciones sociales y posteriormente a través de una consulta pública. Entonces, el resultado de ello fueron 5 capítulos, como ustedes pueden ver. Uno primero sobre el marco general, el segundo sobre detección y evaluación integral en niños, niñas y adolescentes, el tercero que ya va directamente al abordaje terapéutico, un cuarto sobre adultos, personas adultas, y un quinto que tiene que ver con aspectos transversales que comprende, digamos, todo el curso de vida. Entonces, el día de hoy vamos a tocar tres capítulos principalmente, o cuatro, donde lo primero que quiero comentarles es los antecedentes y el marco general. No está de más, yo sé que lo hemos desarrollado, ya venimos desde incluso antes de la ley, pero con más fuerza cuando entra en vigencia la ley, pero yo creo que es fundamental que tengamos este marco para la acción. Primero, ¿qué es lo que desarrolla el primer capítulo? Señalar que el objetivo de las orientaciones va desde la detección temprana, ¿cierto? Entregando herramientas a los equipos, la evaluación diagnóstica de niños, niñas, adolescentes y también de adultos, y también un abordaje terapéutico con evidencia actualizada, como les decía, y también a propósito de la promoción del ejercicio de derechos. Y este es el primer marco que yo creo que es importante que nosotros como que sigamos dando vuelta a propósito también del día de la concientización del autismo y cómo hablamos respecto del autismo. Existen dos modelos, ¿cierto?, sobre el autismo, y uno es el modelo biomédico, que es el que históricamente hemos abordado, con el que hemos hablado, con el que el Ministerio de Salud, como una entidad, ¿cierto?, sanitaria, y que se rige por las categorías diagnósticas del CIE-11 o del DSM-5 en los cuadros psiquiátricos. Nosotros hablamos de trastorno del espectro autista. Esta mirada desde el modelo biomédico permite aclarar subtipos biológicos para promover, ¿cierto?, específicamente cuáles son los tratamientos de acuerdo de esta clasificación. Y entiende el autismo como un diagnóstico, ¿cierto? Y donde la discapacidad resulta desde los síntomas. O sea, esa es la forma, digamos, desde el modelo, la comprensión desde el modelo biomédico. Y hablamos de síntomas también. Y se utiliza un lenguaje diagnóstico para representar estas necesidades clínicas y de heterogeneidad. Y esto en contraste con el modelo de la neurodiversidad y social, que es el modelo que nosotros desde el Ministerio de Salud respetamos y promovemos, sobre todo cuando hablamos con las personas autistas y sus familiares, ya que desde ellos la mayoría, ¿cierto?, lo comprende desde esa forma. Entonces, en una forma respetuosa de las personas autistas y de la comunidad autista en general, es
es mejor que nosotros nos refiramos a ellos, ¿cierto? De esta manera o como ellos prefieran también. Entonces, el modelo de la neurodiversidad lo que nos dice es que se elimina el autismo como un diagnóstico y toda referencia a la clasificación médica y más bien comprende el autismo como parte de esta neurodiversidad o forma de ser de cada una de las personas y lo comprende entonces como una identidad donde las discapacidades, ¿cierto? Y también al alero del avance en la comprensión de discapacidad también desde el Ministerio de Salud y de la ley de discapacidad, es que las barreras, la discapacidad se entiende como la interacción, ¿cierto?, entre la persona y las barreras que son puestas por el entorno físico y o social. Y el lenguaje ya más bien no hablamos de síntomas y niveles de gravedad, que es lo que nosotros tendemos mucho a hacer, tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿cierto? Porque eso desde la comunidad autista se comprende como estigmatizante y peyorativo. Entonces el mensaje detrás de esto es que si bien nosotros en nuestro lenguaje médico está validado, nos ayuda, también es parte de nuestros registros, ¿cierto? El lenguaje de trastorno del espectro autista, o más antiguamente todavía cuando seguimos hablando, ¿cierto? Los sistemas de registro del CIE-10 de autismo y Asperger, y eso es validado y nos sirve en nuestro sistema cuando nosotros nos contactamos, hablamos con las personas, tenemos que respetar el modelo de la neurodiversidad y hablar más bien de personas autistas, de autismo o personas en el espectro autista. Bien. También, y yo creo que es un avance desde la categorización, pero también nos ayuda desde una mirada de la neurodiversidad, es que podemos entender a las personas autistas con diferentes niveles de apoyo o de necesidades de apoyo, ¿cierto? Y hay personas que requieren que sin apoyo las dificultades de comunicación social causan problemas importantes, ¿ya? Pero que requieren entonces un cierto nivel de apoyo. El apoyo sustancial es que existen dificultades notables en la habilidad de comunicación social, en la inflexibilidad del comportamiento y la dificultad para afrontar cambios u otros comportamientos restringidos, por lo tanto, una mayor necesidad de apoyo y también hay personas que requieren un apoyo muy sustancial y donde las características ciertas propias del autismo se presentan con dificultades mucho más graves como la comunicación social, alteraciones más severas del funcionamiento y la inflexibilidad y la extrema dificultad para los cambios. Y esta rueda que está aquí es muy interesante porque de nuevo nos refuerza la idea que las personas autistas o de esto del espectro autista, ¿cierto? De que todas las personas autistas son diferentes, ¿cierto? Y que tienen mayores necesidades de apoyo también de acuerdo a esta rueda de aquí, que por ejemplo hay algunos que tienen mayores dificultades motoras, mayores o menores dificultades en el procesamiento sensorial, en la regulación emocional, en el lenguaje, en las necesidades, el apoyo de la actividad de la vida diaria, ¿ya? Y nos invita entonces a comprender a cada una de las personas como únicas dentro de este espectro del autismo. No está de más como hacer un recordatorio de cómo estamos a nivel epidemiológico. Si nosotros vemos los datos como de estudios epidemiológicos, ¿cierto? La gran cantidad de estudios nos muestra una variabilidad súper importante que va del 1,09 al 436, ¿ya? Que sería como 100, y donde el promedio sería 100 personas en 10.000, ¿ya? Em, y esos son como la concentración de los estudios epidemiológicos. Y por su parte, la prevalencia internacional dada por la CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, y que para nosotros también ha sido un referente importante, y hemos visto cómo va avanzando esa prevalencia que se toma en los niños a octavo básico, donde va en un 3,2%, ¿ya? Que sería 1 en 31. En estos mismos estudios de la CDC, todavía la relación hombre-mujer se observa de 4 es a 1, ya donde existiría un posible subdiagnóstico en las mujeres. Y en las aproximaciones que se han hecho a la prevalencia en Chile, hay un estudio reciente de un análisis bayesiano, ¿cierto?, donde se hace como una aproximación a partir de una proyección de
de un servicio de salud del Araucanía Sur en relación a las personas identificadas por los PIE de educación en todo Chile con el diagnóstico de autismo. Y en ello han podido entonces hacer una proyección del 1,33% de prevalencia a nivel nacional. También se hizo un estudio reciente en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida, donde se encuesta a personas mayores de 15 años. O sea, sabemos que muchas personas no fueron diagnosticadas, ¿cierto? Entonces, también no es lo mismo una muestra de personas mayores de 15 años que una muestra de niños de 7 años, como sabemos ahora que cada vez hay más acceso al diagnóstico. Y el resultado de ello fue un 0,71% de prevalencia en respuesta a la pregunta, usted, porque como una encuesta de hogares, alguna persona de su hogar tiene el diagnóstico de trastorno del espectro autista y ese entonces es el resultado. Como pueden ver, hay estimaciones epidemiológicas que sugieren como una prevalencia muy variable, depende del lugar, ¿cierto? La metodología de cada uno de los estudios, pero sin duda hemos visto un aumento respecto de los años anteriores, no solamente en los infantos-adolescentes, sino también en el diagnóstico en personas adultas, y se continúa, a propósito de otros estudios menores, ¿cierto? Se observa que existiría un subdiagnóstico en las mujeres. Bien. Esto lo paso rápido, pero eso no significa que no sea importante y que cada vez que estemos ahí recordemos que existe un marco normativo en el cual nos apoyamos para el desarrollo de todas las regulaciones, de todos los documentos técnicos y que dentro de eso está la ley 21.545, que es la de autismo, la ley 21.331, que reconoce y protege los derechos de las personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual, la ley 20.584, que regula los derechos y deberes de atención de las personas en salud, y la ley 20.422, que es la ley de personas con discapacidad, y que respalda entonces el ejercicio de los derechos de las personas autistas en este marco. También tenemos diferentes modelos de atención en los cuales tenemos que ir integrando, y donde sabemos que el mayor es el modelo de atención integral de salud familiar y comunitaria. ¿Ya? En ese marco, entonces, se desarrollan diferentes modelos, el de redes integradas de servicios de salud, ¿cierto? El modelo de salud mental comunitaria, el de rehabilitación, el modelo NANEAS también. Y cómo entonces nosotros integramos esto en el quehacer y de manera concreta entonces en los territorios. Actualmente también dentro del modelo de atención integral se está desarrollando la estrategia de la ESICEP, ¿cierto? Que de alguna manera concretiza cómo nosotros hacemos el modelo de atención integral de salud familiar y comunitaria, y hemos visto diferentes em, estrategias y experiencias, sobre todo en adultos, y esperamos que esto también se vaya integrando de a poco en la mirada de los niños, niñas y adolescentes autistas. Em, Como dijimos, el modelo de atención tiene diferentes principios, ¿cierto? Pero también la ley 21, el modelo de atención de salud familiar, los principios que ustedes bien conocen, pero también la ley 21.545 de autismo tiene otros principios que interactúan claramente con los principios propios de nuestro modelo de salud. Y dentro de eso está el trato digno, la autonomía progresiva, la perspectiva de género, ¿cierto? La intersectorialidad, la participación, el diálogo, la neurodiversidad, la detección temprana y el seguimiento continuo. Ya en las orientaciones técnicas ustedes pueden ver el detalle de cada uno de estos y más aún en cómo lo podemos llevar a cabo, ¿cierto? En acciones concretas. Otro tema que es parte del marco para la acción, digamos, en personas autistas, es cómo nosotros em, entregamos un trato digno y un uso del lenguaje adecuado. A propósito de lo que hablábamos anteriormente sobre cómo comprendemos el autismo desde los diferentes enfoques, que no necesariamente uno es mejor que otro, sino que nosotros tenemos que adecuarnos también para qué es adecuado el usar el diagnóstico categorial, ¿cierto?, de trastorno del espectro autista, y cuando frente a las personas y de manera respetuosa utilizamos la mirada y el enfoque de neurodiversidad. Em, Como lo dijimos entonces, la forma correcta de referirse a la persona es persona autista dentro del espectro autista, como la persona prefiera.
desarrollar un lenguaje neuroafirmativo, quitando al autismo la carga negativa y patologizante, ¿cierto? Centrándose más bien en habilidades y no en dificultades, sino que hablar de desafíos, por ejemplo. La comunicación efectiva, sabemos algunas dificultades en la comunicación que puede tener o desafíos que pueden tener las personas autistas en la comunicación, y por lo tanto tenemos que utilizar un lenguaje claro, breve, concreto, incluyendo apoyos visuales u otros cuando sea necesario. Imagino que dentro también de dentro de los participantes no solo hay personas que trabajan de manera terapéutica con personas autistas, sino que también como parte del equipo del sector en general, y que muchas veces tienen que ver a atender otras necesidades de salud de las personas, y que esta forma de trato sin duda es un aporte para ellos. Y sabemos que la ley también establece el derecho al acompañamiento, y por lo tanto tenemos que facilitar la presencia de los acompañantes o personas significativas si es que la persona lo requiere. Ya, otras cosas sobre la atención pertinente es que todo el equipo de salud pueda comprender qué es el autismo, ¿cierto? Su naturaleza, el desarrollo, el curso, comprendiendo que es una condición que acompaña a la persona durante toda su vida, cómo esto interactúa con otras condiciones de salud, sobre la gestión del entorno, cómo nosotros podemos adecuar el entorno para em, disminuir las posibilidades, ¿cierto?, de regulaciones, y favorecer más bien la atención, y que las personas se sientan en calma y, mm, y seguras. Entonces, con temas como iluminación y otros factores sensoriales. La comunicación efectiva, esto también lo dijimos: comunicar, verificar si la persona comprendió lo que nosotros estamos tratando de decir, em, y considerar también los apoyos necesarios. Y lo otro, la continuidad, la previsibilidad, es que evitemos suspender horas, que cumplamos con los horarios, que mantengamos idealmente también la continuidad de los profesionales, anticipar cuando va a ocurrir uno de estos cambios. Son algunas recomendaciones. Y ese es como el marco general para la atención, es decir, para todos los funcionarios de salud que deben tener como dentro de sus prácticas diarias respecto de el trato digno y la comunicación efectiva con las personas autistas. Bien, este es el capítulo 2, y también va enfocado en aquellos profesionales que realizan detección, ¿cierto? Que es la primera entrada también a la atención de las personas autistas. Entonces, vamos a repasar algunas cosas. Como les digo, está todas las orientaciones técnicas, ahí lo pueden ir profundizando, pero yo creo que no está de más como profundizar, o sea, señalar que existen dos áreas centrales en el autismo, donde la primera son las dificultades de la comunicación y la interacción social, y la segunda son los patrones de intereses, conductas y actividad restrictiva repetitiva. Ya, esto es importante porque ahora como que todos le estamos llamando un poco autismo, ya, y el autismo comprende dos características centrales. Si hay solo una, no es autismo, ya. Pueden haber otras razones por las cuales la persona manifiesta esas conductas, ¿ya? Y para ser definido como un trastorno tiene que tener, ¿cierto?, algo que le genere impedimento en el desarrollo social, familiar o individual. Y lo que define, como lo veíamos antes, o sea, la característica central también es la heterogeneidad, como por lo que no existe una presentación clínica idéntica. No todos los niños y adolescentes y personas adultas son igualmente, o presentan de manera igual las características propias del autismo. Hay que comprender que el autismo es un trastorno del neurodesarrollo, o sea, desde la comprensión, ¿cierto?, de la clasificación diagnóstica, es un trastorno o condición del neurodesarrollo, y eso es importante para entender el autismo, que viene y que se presenta desde los primeros años de vida, primeros meses incluso, y que acompaña a la persona a lo largo de toda la vida. Y aquí, el día de hoy, vamos a profundizar en infancia y adolescencia,
Después les voy a mostrar un poco donde también tenemos algunos webinars orientados a adultos y vamos a continuar informando en ello, pero el día de hoy quiero profundizar en el trabajo en específico también que realizan las salas, como les comentaba, y algunos equipos de nivel de especialidad en la infancia y adolescencia. Entonces, como les decía, el autismo se puede observar y las características autistas se pueden observar desde la infancia. Entonces, ya los primeros meses, entre los 12 y los 24, empiezan las primeras señales de alerta temprana. Ya que muchas veces son los padres, por eso las preocupaciones parentales siempre hay que atender. Los padres saben algo, y sobre todo cuando tienen otros niños, algo pasa que encuentro extraño, que no me responde, que lo llamo, ¿cierto? Que cuando le indico algo me mira el dedo, como una de las señales, ¿cierto? Muy específicas del autismo. Y ya a partir de los 24 meses, estas diferencias se hacen más evidentes y las trayectorias del desarrollo comienzan a divergir, ¿cierto?, de la de sus pares. En la etapa preescolar se consolidan estas características porque ahí ya empieza, ¿cierto?, la sala cuna, y entonces vamos viendo cómo las características en la comunicación social y en los patrones de intereses restrictivos se ven de manera más fuerte. Y en la etapa escolar, sobre todo ya con nuevos desafíos, mayor estructura que entrega, ¿cierto?, la escuela, empiezan los desafíos sociales, emocionales y cognitivos en el aprendizaje y también en la relación con los pares. En la adolescencia aparecen nuevos cambios físicos, mentales y que también pueden ser para ellos como extraños y aparecen también una mayor incidencia de los problemas de salud mental en los adolescentes y las adolescentes autistas. Entonces, esto es una forma de ir viendo cómo es que las características, cuando hace uno la evaluación diagnóstica, tiene que ir viendo cómo estas características se van presentando desde el inicio del desarrollo. Luego, detección del trastorno del espectro autista. Hablo de detección del trastorno del espectro autista en términos de trastorno porque lo que nosotros vamos a identificar es esa cierta categoría diagnóstica. Y de ahí entonces decimos sabemos que es muy importante la detección temprana porque a medida que nosotros detectamos tempranamente, intervenimos de manera oportuna, ¿cierto? Y que existe total evidencia de que eso ayuda, ¿cierto?, al desarrollo posterior del niño y también la mayor cantidad de estudios en intervenciones efectivas o mayor evidencia está concentrada en las intervenciones tempranas, ¿ya? O sea, se ha puesto ahí todos los juegos para que las intervenciones tempranas sean aquellas con mayor efectividad. Y el rol de la atención primaria entonces aquí es fundamental, ¿cierto? Y es uno de los objetivos del seguimiento del desarrollo. Sabemos que lo tienen incorporado dentro de de la supervisión del desarrollo, la aplicación del MChat, ¿cierto? Siempre, o las pautas de señales de alerta, que más adelante los vamos a ver. Y también la detección temprana nos permite un diagnóstico temprano, ¿ya? En general, los niños están siendo diagnosticados pueden ser diagnosticados alrededor de los 4 años, pero también pueden ser diagnosticados más pequeños. Así que a medida que sean más pequeños, mucho mejor. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los contextos que tenemos de sospecha clínica? Lo primero, ¿cierto?, es la identificación a través de los controles de salud. Y ahí entonces tenemos los grupos de riesgo donde nosotros tenemos que estar alerta, que son riesgos genéticos, familiar, los riesgos prenatales, los riesgos de postnatal, y esto lo pueden ir mirando como en detalle también en las orientaciones, pero sabemos que ya el que tenga hermanos, por ejemplo, con trastorno del neurodesarrollo, también algunos síndromes genéticos específicos, la edad del padre elevada, también unos factores de riesgo, la prematuridad como factores de riesgo. Luego tenemos las pautas de señales de alerta, ¿cierto? Que también desde los 12 meses y tenemos una de entre 30 y 59 meses. Y que la idea es que lo incorporen
no como para aplicarlo, no como cada niño que llegue y yo empiezo a aplicar las pautas. Esto es algo que las enfermeras, enfermeros en el control de salud y otros profesionales lo tengan incorporado dentro de su conocimiento como aquellas señales a las cuales yo tengo que estar alerta. ¿Ya? No así el instrumento específico que sí esperemos que frente a la presencia de señales de alerta o de la alteración del desarrollo en el control, en el área social y lingüístico, sí se aplique el instrumento del MCHAT-RF. Este instrumento es entre los 16 y los 30 meses. Luego, otro contexto, y que yo les decía que es fundamental y que siempre hay que estar atento, no dejar pasar, es cuando los padres presentan preocupaciones. Y eso está descrito en la literatura, que hay ciertas preocupaciones que los padres van viendo, como no responde al nombre, tiene problemas que yo veo que no está. Todos los niños hablan y mi hijo no, que a veces parece sordo cuando lo estoy llamando, que no me mira a los ojos. Son algunas signos que los padres van identificando y también en términos de conducta, como las de regulaciones, el caminar en puntillas, ¿cierto? Entonces también hacer caso a esas observaciones de los padres. Y también tenemos una tercera instancia y que hemos ido implementando de a poco. Ya sabemos que no todos los territorios cuentan con una oferta como para poder recibir a partir de la detección que hacen en escuela. em, pero sí, de a poco estamos implementando el protocolo para la detección, derivación y seguimiento de niñas y adolescentes desde los establecimientos educacionales a los de salud, y este incluye una pauta de observación específica para los equipos educativos para que tenga desde ya una mayor información los equipos clínicos para poder hacer un diagnóstico más integral. Y aquí entonces me voy a la evaluación diagnóstica integral. Y esto sabemos que ha sido algo complejo, que han asumido un desafío muy importante desde la atención primaria, pero cuando vemos, cuando hablamos de integrar, lo que queremos precisamente es que a medida que yo tenga mayor información, aquellos profesionales que realizan el diagnóstico van a tener una mayor seguridad para poder brindar este diagnóstico que muchas veces, cierto, para los padres puede ser algo complejo de enfrentar en primera momento y después también a lo largo de la vida, de acuerdo a las necesidades de apoyo de las personas. ¿Y qué hablamos cuando hablamos de integral, cierto? Lo primero que dijimos es la historia del desarrollo. O sea, por eso yo parto desde un principio hablando de que es cuando yo comprendo el autismo como un trastorno de neurodesarrollo o una condición del neurodesarrollo, tengo que ir a mirar siempre los antecedentes familiares, los datos perinatales, prenatales, los hitos del desarrollo, antecedentes médicos, datos que pueden aportar la familia desde de la historia de ese niño. ¿Ya? Luego, también es fundamental que aquellos profesionales ya que están en el proceso de diagnóstico puedan observar, o sea, no solamente que nosotros nos nutramos de la información que otorgan los padres, los cuidadores, sino que también, o el colegio, tengamos la instancia de observar las características, ¿ya? Y por eso también la adecuación de estas salas de apoyo al desarrollo y rehabilitación que cuentan con espacios específicos para que yo pueda observar las características de los niños y niñas y adolescentes, ¿cierto? Y a ir observando estas características y también nutrirme de evaluaciones que puedan desarrollarse a través de instrumentos diagnósticos, ¿cierto? Que va estructurando cómo yo voy haciendo esa observación, ya como más adelante lo vamos a ver yo. Sobre instrumentos diagnósticos. Lo otro es la evaluación clínica más general sobre el examen físico, no dejar de hacer cierto, los médicos el examen físico, las evaluaciones necesarias para ver cómo están las habilidades lingüísticas, físicas, sensoriales, y también establecer el diagnóstico diferencial y las comorbilidades. Ya, el diagnóstico diferencial es muy importante. Esperamos más adelante tocar un poco con más énfasis, sobre todo el tema de la discapacidad intelectual. Ya, o sea, no solo ver las características específicas del autismo, por ejemplo, en la presencia de las dificultades en la interacción social y las, la- los comportamientos repetitivos, sino que también
el nivel intelectual, por ejemplo, el nivel cognitivo, porque puede existir como comorbilidad o concurrencia la discapacidad intelectual, pero también podría ser que más que un autismo hay una discapacidad intelectual que pudiera estar generando, por ejemplo, las desregulaciones, ¿ya? Así que, ojo, ahí también incorporando otras aristas en la evaluación de diagnóstica integral. Luego también importante los aspectos emocionales y del comportamiento, ¿cierto? Aquí podemos ver, sobre todo ya en adolescentes, van apareciendo las comorbilidades en salud mental, ¿cierto? Y otras dificultades a nivel del comportamiento y emocional. También la evaluación de las actividades de la vida diaria y el nivel de autonomía, ¿cierto? También para ver cuáles son las necesidades de apoyo de la persona y y también, bueno, dentro de eso está cómo las alteraciones en el procesamiento sensorial em, pueden impactar claramente las actividades de la vida diaria, o sea, cómo podemos trabajar aquello. Luego, los intereses y preferencias, y eso también es súper importante porque muchas veces nos perdamos en la evaluación de las dificultades, ¿cierto? ¿Cuáles son esos desafíos que tiene la persona? Pero no vemos aquellos, los intereses y preferencias que van a ser como los factores protectores o va a ser una herramienta o variables o como factores que nos van a ayudar a nosotros a potenciar y ayudar también como parte del plan de intervención. Entonces, muchas veces podemos agarrar la motivación de los niños a partir de cuáles son esos intereses restrictivos, ¿cierto? O intensos en los niños, niñas y adolescentes y desde eso tomarlo como un valor para la terapia, ¿ya? Y sin duda los factores socioambientales, aquí están factores como maltrato, o sea, existe evidencia, ¿cierto?, que muchas personas con trastornos de neurodesarrollo sufren maltrato. También pueden haber situaciones de negligencia, de bullying en las escuelas. Hemos visto situaciones, ¿cierto?, estos últimos días, y también ya viene hace un rato, de cómo existe un estigma fuerte asociado a las personas autistas, el bullying que pudiese existir también entre pares. Y sin duda el estrés del cuidador, que eso lo vamos a ver un poquitito más adelante. Ya sobre la aplicación de instrumentos diagnósticos, y esto también que harto nos han preguntado, el diagnóstico del autismo o del trastorno del espectro autista como tal es un diagnóstico esencialmente clínico. Ya lo que a nosotros nos importa es toda esta cantidad de antecedentes más la observación de los profesionales de las características del autismo. Y en caso de duda diagnóstica es que se recomienda el uso de herramientas estandarizadas, ya como complemento útil, ¿cierto?, para la confirmación diagnóstica, pero no como un sustituto del juicio clínico de los profesionales. ¿Por qué damos tanto énfasis a esto? Porque nos ha pasado que a partir de la aplicación de unados se diagnostica ya sin existir, o sea, que la aplicación de unados realizada por un profesional llega a manos del profesional médico, que es el que tiene que hacer la confirmación diagnóstica sin hacer una evaluación más exhaustiva y observación de las personas. ¿Ya? Y aquí existen diferentes instrumentos, dentro de eso el AMSE, el Autism Mental Status Exam, es el instrumento que está validado en Chile, un instrumento bien cortito que permite la observación, ¿cierto?, de las características del autismo y que es y que contamos como validado. Sabemos que el A22 es como el gold estándar también y hay algunos equipos que también lo están aplicando, también está el ADR y el CARS-2. Ya, no creo que dejemos de lado la importancia del TEA sindromático o sindrómico, ya, y aquí también harto ojo los profesionales que realizan la supervisión infantil, como también el profesional médico con aquellas presentación, ¿cierto?, sindromáticas que pudieran estar asociadas al autismo. Sabemos que entre 4 y 5% son condiciones reconocibles, o sea, niños con condiciones genéticas que presentan el autismo como parte de un cuadro clínico más amplio. Ya, por ejemplo, dentro del síndrome de Down, que además el autismo o características autistas dentro del el cuadro. Y dentro de un 20%, que es un fenotipo menos frecuente, tienen
TEA sindromático de difícil reconocimiento clínico que requieren estudios genéticos más amplios. ¿Ya? Y aquí yo les dejo una pauta y mírenlo también dentro de las orientaciones técnicas, donde están aquellas señales de alerta que nos dan cuenta de un posible trastorno sindromático y cómo no todo requiere evaluaciones médicas, porque sabemos, dada la precariedad, digamos, de nuestro sistema público, tenemos que identificar cuáles son aquellos que requieren un estudio genético más amplio. ¿Ya? Entonces ahí para que vean también los dejo invitados a ver sobre el TEA sindromático y las orientaciones técnicas. Ya. Y este es otro tema importante y por eso también lo mezclamos con el diagnóstico, porque en la medida que nosotros hacemos un diagnóstico, también tenemos que dar cuenta como derecho, ¿cierto?, de él a los padres, cuidadores, cuidadoras, madres también, y también a los niños sobre aquello. Entonces aquí les dejo para que lo revisen cómo informar sobre el diagnóstico a los adolescentes, padres y cuidadores, em, sobre cómo informar no solamente a los niños, sino que también a los cuidadores respecto de ello y un poco explicar cuáles son lo que va pasando con estos cuidadores que de alguna manera viven un duelo em, respecto de esta noticia del diagnóstico. Y lo interesante de estas láminas que ustedes ven aquí, que fue trabajado en conjunto con las organizaciones y con familiares de personas autistas, dentro de lo cual nos dan también su perspectiva de cómo a ellos les gustaría que fuera notificado también el diagnóstico. Así que invitados a revisar. Bien, y ahora pasamos entonces, ya vimos el marco general, la detección, la evaluación diagnóstica y pasamos entonces al abordaje terapéutico, ya en la niñez y en la adolescencia. ¿Cuál es el objetivo del abordaje terapéutico? Es abordar los desafíos y las necesidades específicas mediante estrategias flexibles y personalizadas, ¿cierto? Para mejorar, y aquí el foco está en la calidad de vida. Ya siempre nuestro foco final va a ser la calidad de vida de la persona, sobre todo pensando que hay condiciones o condiciones de la persona autista que no van a tener necesariamente, no van a tener un cambio. O sea, sabemos que es una condición que acompaña a la persona para toda la vida, no, uno no se mejora del autismo, pero sí puede ayudar a ciertas funciones de tal manera que la persona pueda tener una mejor calidad de vida. ¿Ya? Em, Y lo que es fundamental, como también, no sé si fue enfática en el proceso de evaluación diagnóstica, pero también en el abordaje terapéutico, es contar con un equipo interdisciplinario. Y por eso es que, cierto, como salud peleamos para que se pudiera implementar estos equipos de sala donde contemos con el fonoaudiólogo, el terapeuta ocupacional, el psicólogo, los trabajadores sociales, los médicos, y también no solamente entendiendo ellos como el equipo de la sala, sino que también en la articulación con otros equipos. Ya sabemos que las personas autistas también tienen otras coocurrencias y otras necesidades de salud importantes y que requieren adecuaciones. Y desde ahí, entonces también la articulación con nutrición, con enfermería, con kinesiología, odontología, genética, ¿cierto? El tema de salud sexual reproductiva. O sea, hay muchos profesionales y equipos con los cuales uno va interactuando. ¿Cuáles son los aspectos centrales del abordaje terapéutico? ¿Ya? Y esto es para niños, niñas, adolescentes y adultos y está en el primer capítulo, pero lo quise poner aquí a propósito de que estamos centrados en el abordaje terapéutico. Lo primero, cuanto antes mejor, ¿cierto? La intervención precoz e individualizada va a mejorar el pronóstico a lo largo de la vida de las personas. Luego, que es individual e integral, ¿ya? Por eso el plan de intervención es una herramienta fundamental para la intervención, que considera a la persona como con necesidades únicas, ¿cierto? Y específicas hacia ello. Luego, basado en evidencia, ya lo hemos hablado, centrado en las fortalezas, ya no solamente cuando nosotros miramos desde el modelo de discapacidad, no solamente centrado en los déficits o deficiencias, ¿cierto? Y el funcionamiento, sino que también cómo tomamos esas fortalezas como algo fundamental para el cambio, ¿ya? Em,
Luego, flexible y dinámico, ya, o sea, por más que nosotros tengamos estructurado y que, y que la estructura nos ayuda mucho, ¿cierto?, a que la estrategia terapéutica funcione, ¿cierto? Igualmente tiene que ser dinámico y flexible a las necesidades que van emergiendo de las características individuales de cada persona. Y ecológico, a mí me gusta mucho el modelo ecológico, no solamente porque nos dice que tenemos que la persona interactúa con otras con otros contextos, ¿cierto? Que eso lo sabemos todos y cómo interactúa la persona con su familia, la familia con la escuela, no solamente el niño con la escuela, sino que como la familia también se desarrolla, interactúa con la escuela y con la comunidad en general, ¿cierto? Esa interacción es importante, sino que también como dentro de este modelo ecológico nosotros vamos viendo factores de riesgo, ¿cierto? Y cómo esos factores de riesgo van interactuando, pero también aquellos factores protectores que tenemos dentro de estos contextos. Por ejemplo, una familia con un alto nivel de apoyo, una escuela con PIE, no sé, cosas así que vayan fortaleciendo todas las posibilidades de desarrollo de la persona. Bien. Y aquí, sin duda, independiente del nivel cognitivo de los niños y adolescentes, ¿cierto? Es fundamental la participación y el involucramiento activo de la persona en el proceso de atención, ya desde un principio. O sea, atender cuáles son sus necesidades y preferencias, escuchar, reconocer su autonomía progresiva, que entendemos la autonomía progresiva como ese equilibrio entre el reconocimiento del niño como protagonista activo de su propia vida y la necesidad que tiene al mismo tiempo de recibir protección en función de su nivel de desarrollo. ¿Ya? Involucrar, o sea, incluir en la toma de decisiones, empoderar y fortalecer su capacidad de autodeterminación. Cuando hablamos muchas veces de como el enfoque, ¿cierto?, de calidad de vida, la autodeterminación es algo fundamental porque es aquello lo que le va a dar sentido a la persona respecto de las acciones que está haciendo en su plan de intervención. Ya como yo decido sobre aquello que quiero cambiar o quiero mejorar. Por otro lado, el rol de la familia en el proceso terapéutico, también una participación activa, son esenciales, sabemos, en el proceso, sobre todo los niños, niñas y adolescentes, el enfoque en las fortalezas, o sea, trabajar nosotros desde las fortalezas, promueve también una percepción positiva en la mejora de calidad de vida y las interacciones en las familias, ¿ya? Eso es muy interesante cómo se va dando en el trabajo con las familias, que ellos van incorporando también esa percepción más positiva o centrada en la fortaleza. Lo otro, la continuidad terapéutica, o sea, sabemos que eh, en la medida que nosotros incorporamos la participación de los cuidadores, ello va a ayudar a que los avances se vayan manteniendo, ¿cierto? Se vayan replicando, se vayan aplicando en el contexto eh, familiar y los otros contextos también de la persona. Bien, entonces sabemos que el equipo de salud es un facilitador finalmente de quienes cuidan a las personas autistas y son ellos quienes tendrán un impacto positivo duradero. O sea, sabemos que depende de ellos de que lo que nosotros hagamos permanezca o que nosotros hagamos en conjunto con ellos. Ya, y ahora nos vamos a meter de lleno en los modelos de intervención temprana de autismo. ¿Ya? Aquí se organizan en tres tipos de intervenciones: las intervenciones conductuales, las mixtas y las del desarrollo. Las intervenciones conductuales, ya que son como las primeras que fueron apareciendo, eh, son técnicas bien estructuradas, especializadas, está con un foco en el desarrollo de habilidades específicas y centrada en la promoción de conductas adaptativas. Por ejemplo, sentarse en la mesa a comer, saludar, ¿ya? Y está sentado como que la persona se adapte a ciertos contextos. Las intervenciones mixtas integran estrategias conductuales, pero también incorporan lo de las intervenciones de desarrollo, ya que luego las vamos a ver. Y consideran procesos cognitivos, comunicativos y de aprendizaje. O sea, van sumando otros aspectos más de la interacción, ¿cierto? Social, y una comprensión más del desarrollo. Y las intervenciones de desarrollo son poco estructuradas,
en entornos naturales, donde la prioridad está en la interacción social y la comunicación. ¿Ya? Entonces, tenemos una variedad de intervenciones que están en estas líneas, de acuerdo a los diferentes modelos, y de ahí entonces están los basados en el comportamiento, que tienen más estudios, ¿cierto? Que es el ABA, el análisis comparativo aplicado, algo un poquitito que se basa en el ABA y que fue evolucionando, que es el ABI, ¿ya? Y que consiste en comportamientos deseados también, enseñanza a través de la repetición, refuerzo positivo, o sea, lo que nosotros aprendimos, por lo menos yo, psicóloga en la universidad, tiene mucho que ver con las terapias más cognitivos conductuales, ¿cierto? El ABA es muy conductual, esto va sumando algunos aspectos un poco más cognitivos, el ABI. Luego los modelos de desarrollo que estábamos, cierto, que los vimos anteriormente, que estaban al otro lado, que son más desestructurados y donde está el floor time como el más conocido y que no plantea objetivos en área específica, sino que destaca la importancia de acercar a un mundo más emocional, es como más flexible, vamos viendo lo que va ocurriendo dentro de la sesión, ¿ya? Em, y luego, dentro de los modelos mixtos o lo que actualmente nosotros llamamos intervenciones conductuales de desarrollo naturalista, es decir, que mezcla los del comportamiento con los del desarrollo y que de manera conjunta los llamamos la NDDI, ¿ya? Y dentro de eso están los que seguramente ustedes ya conocen, que es el TEACH, em, el Denver, que es este del ESDM, el PRT, del Pivotal Response Treatment, ya está el Jasper, el Impact, y son diferentes modelos que están en esta línea más naturalista y mixta, donde va incorporando esta mirada más conductual, estructurada, ¿cierto? Centrada muy en lo que se espera socialmente, con la otra mirada más del desarrollo, más naturalista y que es mucho más flexible, entonces se mezclan estas dos miradas, ¿ya? Donde no solamente yo busco estado adaptativo en los niños, sino más bien está centrada en la interacción, la motivación del niño a partir de sus propias necesidades, la comunicación social, la interacción también en textos naturales, en ambientes educativos, por ejemplo, se desarrolla el TEACH, y lo que fortalece también son, por ejemplo, las habilidades sociales, comunicativas y eso, ¿ya? Y en conclusión, luego de mirar esto, nosotros a partir de la evidencia, de los estudios de evidencia, ¿cierto? Que les mostré en un principio, lo que nos apareció entonces que los estudios basados en ABA, ¿ya? Que es muy bien conductual, en AV, que integra, el AV que es como una evolución del ABA, el NDVI y el PEX son aquellos que tienen mayor evidencia. Y nos quedamos entonces principalmente, nosotros como Ministerio de Salud recomendamos el desarrollo de estrategias de intervenciones mixtas, donde estos que están aquí al medio son las que eh, recomendamos en base a la evidencia como Ministerio de Salud, teniendo una consideración clave, que igualmente son estructuradas. El más estructurado, ¿cierto? Es el ABA, las mixtas son igualmente bien estructuradas, no tanto como ABA, pero requieren ciertas adaptaciones y existe un estudio muy interesante donde se realizan estas adaptaciones y donde imagínense qué es lo más importante para hacer esa adaptación de, de la intervención, que es la viabilidad de capacitación o inclusión de los padres en la intervención. Entonces, ¿qué es lo que promovemos? Intervenciones mixtas con participación en ciertos momentos de los cuidadores. ¿Cuáles son los fundamentos de la intervención temprana? Que tiene que ser el periodo crítico para la intervención, ¿cierto? Entre los 0 y 6 años, por ahí. Que la proporción en la intervención sea 1 a 1 o 1 a 2, no más niños, ¿ya? Porque yo estar focalizada en sus habilidades, sus capacidades. La intervención temprana
es una parte de mi intervención porque yo puedo tener otros talleres, ¿cierto? Puedo trabajar con los padres, pero la intervención así temprana como específica en desarrollo de ciertas habilidades tiene que ser una proporción 1 a 1 o 1 a 2, donde las áreas claves, la imitación, la comunicación y el juego. ¿Ya? Estas son las áreas fundamentales de desarrollo que nosotros vamos a desarrollar en intervención temprana y los invito entonces para que vean en detalle cómo desarrollar esta intervención. Bueno, sin duda pueden seguir estudiando y la idea es que se capaciten y que puedan fortalecer sus competencias, pero también en esta dirección que está acá, que es parte de nuestra página de IPRESE, hay una exposición específica de intervención temprana basada también en lo que se incorporó en las orientaciones técnicas. El rol de los padres aquí como un poco seguir específico en la intervención temprana es que puedan ir incorporándose según la planificación en algunas sesiones, que vayan aplicando las intervenciones en el hogar, que aprovechen las oportunidades naturales del niño para interactuar y aplicar lo aprendido, ¿cierto? Que puedan promover experiencias lúdicas significativas y que vayan creando rutinas y actividades predecibles y estructuradas. Bien, y ahora pasamos, ¿cuál es el trabajo fundamental que se desarrolla en los niños de 6 a 10 años? ¿Ya? Esto ya es los escolares, ¿cierto? Y en ello está, sabemos que están entrando al colegio, donde la escuela entonces cobra una relevancia como ambiente de interacción y participación clave y por lo tanto nuevos desafíos que lo comentábamos de más estructurado, ¿cierto? Y entonces, uno de los trabajos fundamentales va a estar focalizado en las habilidades sociales, ya el desarrollo de competencias para la interacción con los pares y los adultos, ¿cierto? El trabajo en la teoría de la mente, y ahí en las orientaciones técnicas hay un trabajo súper detallado de cómo podemos trabajar la teoría de la mente, que tiene que ver con cómo yo entiendo los procesos cognitivos que pudiera estar desarrollando la persona con la cual estoy interactuando, ¿cierto? Esa es la teoría de la mente. Y la comunicación también como fortalecimiento de habilidades pragmáticas y el procesamiento del lenguaje para la alfabetización, ¿ya? Y aquí es fundamental el trabajo intersectorial que se puede estar desarrollando. Sabemos que también existen algunas escuelas que tienen muy desarrollados sus programas de inclusión, los PIE, que por lo tanto podemos nosotros ser unos guías para también, o apoyo para las acciones que están desarrollando los PIE, o por el contrario, nos va a tocar una mayor responsabilidad a nosotros desde salud, dado que hay establecimientos que no cuentan con esos apoyos. El abordaje integral en general en los, o sea, en los adolescentes también va a estar va a tener algunos focos específicos, ¿ya? Sabemos que la adolescencia en sí misma está marcada por cambios físicos, emocionales, sociales, ¿cierto? Y que estas características del autismo van a seguir acompañando al adolescente y requiriendo entonces algunos apoyos. Y aquí los apoyos fundamentales, como en todos los adolescentes, pero también con énfasis aquí en las características del autismo, tenemos que ver los cambios físicos, ya prepararlos de qué es lo que va a pasar respecto de los cambios físicos, porque muchos adolescentes autistas puede ser que los abrume, ¿cierto? Que de repente aparecen ciertas cosas en mi cuerpo que no entendemos muy bien de dónde vienen. Entonces, el acompañamiento que podemos hacer durante la pubertad respecto al desarrollo sexual es clave, los aspectos emocionales y cómo podemos ir manejando entonces la ansiedad, depresión y el bienestar psicológico, y ahí los temas de autoestima, ¿cierto? De bullying, de situaciones que pudiesen estar ocurriendo con los pares, potenciar las habilidades sociales, el desarrollo de las relaciones con los pares y la comprensión social, ¿ya? Que tiene que ver con lo mismo que ya venimos trabajando desde los niños un poco más pequeños, que es con la comprensión de los procesos cognitivos del otro, ¿cierto? Con la mentalización, ¿ya? Em, para apoyarlos en el desarrollo también de las habilidades sociales. Hay algunos adolescentes que van a preferir el trabajo de manera individual, pero también tenemos una gran evidencia, ¿cierto?, en el trabajo grupal en las habilidades sociales y el taller, ¿cierto?, la intervención grupal que se llama PEERS,
¿ya? Así que también los invito a capacitarse en ello. En la página de o sea, las orientaciones técnicas, nosotros hacemos un link con un centro en la Florida, aquí en Santiago, que desarrolla de manera adaptada el PIRS y que pueden nutrirse también de la experiencia que ellos tienen. Y sin duda la autonomía, que es lo que hablábamos, cómo fortalece el avance, ¿cierto? En, en las personas autistas, que tiene que ver con la autodeterminación. O sea, como derecho, cómo nosotros potenciamos la autodeterminación y la independencia, y que eso ayuda a su autonomía, al desarrollo de su identidad. ¿Ya? Acá abajito también les dejé algunos links sobre webinars que hemos hecho sobre la transición a la adolescencia y también sobre trastornos ansiosos y depresión, que sabemos que son algunas de las coocurrencias como más importantes que se desarrolla en la adolescencia en adolescentes personas autistas. Bien, no quiero dejar pasar esto respecto del manejo farmacológico, algunos principios generales. La prioridad es no a las intervenciones farmacológicas, ¿ya? Em, la primera línea en la intervención de las personas autistas es las intervenciones más conductuales, ¿cierto? Educativas, todo esto que hemos visto. Y sabemos que la medicación no tiene como objetivo, no va dirigido a las características autistas, sino que a las concurrencias o las desregulaciones que puedan estar presentando. Eh, Tiene que, como toda medicación, partir con dosis bajas en aumento gradual y con un seguimiento cuidadoso, ¿cierto? Por parte de los controles médicos. También que tiene que ser una decisión compartida, ya una valoración en conjunto con la familia respecto de cuáles son los riesgos de la medicación, pero también cuáles son los beneficios. ¿Cuáles son los medicamentos aprobados actualmente? La risperidona y el aripiprazol, y son aquellos que hemos ido incorporando paulatinamente, ¿cierto?, en los CESFAM a propósito de la implementación de las salas, y que esperamos que puedan contar con este arsenal entonces para el manejo principalmente, como les decía, de la irritabilidad y el comportamiento como más repetitivo, pero que también sabemos que pueden causar efectos secundarios como el aumento de peso y la sedación. Y están aprobados la risperidona de los 5 años y la aripiprazol desde los 6 por la FDA. Otro temazo que no quiero dejar pasar, y a propósito también de la medicación, ya, pero voy a comentarles esto, pero igual les dejo este link de un webinar específico que hay sobre los trastornos del sueño en el autismo, así que para que lo vean en profundidad. Lo más importante antes de darle la melatonina, que sabemos que es como el medicamento también que pudiera contribuir a la regulación del sueño, es revisar cuáles son las medidas de higiene. Ya los horarios regulares antes de acostarse, el ambiente adecuado, temperatura, silencio, oscuridad, evitar las pantallas antes de dormir, rutinas previas al sueño consistente. O sea, si es que no revisamos esto, si no hacemos modificación en esto primero, no es la idea que nosotros entreguemos melatonina, y esto es para no solamente las personas autistas, ¿cierto?, sino que también para todos aquellos que llegan con algunas dificultades en el sueño. El uso de melatonina, suplemento a medidas conductuales, es dosis inicial pequeña, se tiene que administración entre 60 minutos antes de dormir y seguimiento periódico de efectividad. Sabemos igualmente que los trastornos del sueño son una ocurrencia muy frecuente en el trastorno del espectro autista, y que no estén durmiendo bien puede alterar el comportamiento, ¿ya? Y provocar una mayor irritabilidad, dificultades también en la atención. Así que aquí es importante, no es que no se dé melatonina, pero en qué casos, y hacer una buena evaluación de la higiene del sueño. ¿Ya? Y solo decir que tenemos que estar monitorizando los tratamientos farmacológicos, estar atentos a los equipos interdisciplinarios, de que también esté con controles médicos, ¿ya? Porque muchas veces hay algunos equipos que quedan fuera o desprendidos, ¿cierto?, del control médico, y eso hay que estar atentos de tal manera que puedan contar con la evaluación física regular,
de peso, talla, signos vitales y efectos secundarios, exámenes de laboratorio cuando sea necesario y el seguimiento clínico para ver la continuidad, claro, o sea, la efectividad o no de los ajustes que se requieran hacer para ello. Ya. Ahora voy a profundizar. Ha sido mucha información, Lore. Tú me dices que sí, cómo vamos con la hora, pero Vamos súper bien en el tiempo. sí. Ya. Ha sido mucha información y pueden ir viendo, va a quedar grabado, así que pueden ir viéndolo de a poco también. Em, Aquí quiero profundizar en el plan de tratamiento integral. Ya, esto no aparece en la orientación técnica así como tan específico y lo hemos querido como desarrollar en esta instancia porque yo creo que es una herramienta fundamental que ayuda como a organizarnos en el abordaje terapéutico. Lo primero es que este PTI o plan de tratamiento integral se tiene que enmarcar en el plan de cuidados integrales general en salud. ¿Ya? O sea, si bien podemos estar en la sala y desarrollar un plan específico terapéutico para el niño, niña y adolescente, esto tiene que conversar sin duda con un plan mucho mayor que es el de los cuidados en diferentes esferas o ámbitos de la persona. Sabemos que es un instrumento central para la planificación terapéutica, que está basado en el diagnóstico y la evaluación que hicimos previamente y desde la CIF va a estar enfocado en el funcionamiento, la participación y la inclusión. Tiene que ser consensuado, ¿cierto? Centrado en la persona, en la familia y el contexto. Esto es fundamental, lo dijimos desde un principio, ¿cierto? Si no trae cuál es la motivación o qué es lo que yo quiero cambiar desde los padres y la misma persona, o sea, de la persona en primer lugar y desde los cuidadores, no va a tener mucho sentido y que tiene que ser interdisciplinario. O sea, por eso lo que estamos nosotros tratando de fortalecer es la interdisciplinaridad en términos de que hay competencias específicas en los equipos que queremos que eh, sean aplicadas y presten apoyo, ¿cierto?, para las personas. Respecto de los objetivos específicos de un plan de tratamiento, aquí también es clave que sean específicos y claros, ya porque nos pasaba mucho que hicimos una revisión ahí que de algunos objetivos en los planes de intervención que nosotros quisiéramos que la persona tenga una mejor calidad de vida. Ya eso como que no nos ayuda mucho a eh, estructurar una intervención porque es muy amplio. Entonces necesitamos que sean específicos, claros, medibles, alcanzables, ya relevantes tanto para el equipo como para el usuario y la familia, que es lo que hablábamos antes, y también flexibles, ya, o sea, de tal manera que podamos hacer ajustes de acuerdo a las necesidades de la familia, el niño y también de lo que nosotros vayamos, vayamos viendo en el proceso terapéutico. Y aquí tengo como un ejemplo basado en base a la CIF, ¿cierto? Y, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando, dijimos que tenemos que trabajar respecto de las funciones y las estructuras corporales, o las estructuras, ¿cierto? Y desde ahí entonces eh, el trabajo va a estar centrado en la modulación sensorial, la regulación emocional, las dificultades que tiene la regulación, eh, la coordinación, la motricidad, la atención conjunta, la imitación, el lenguaje, ¿cierto? Esas son algunas dificultades en las funciones y estructuras corporales. Después, también vamos a trabajar sobre las actividades, no solamente sobre esas funciones y estructuras, sino que también tenemos que trabajar sobre las actividades. Y de ahí entonces están las habilidades, las actividades de la vida diaria, donde yo me puedo ir apoyando en pictogramas, historias sociales, ¿cierto? Para ir ayudando a la anticipación, a la, mm, a los pasos, ¿cierto? Que uno tiene que seguir para conseguir esa actividad de la vida diaria. El juego, trabajar sobre el juego, sobre la comunicación funcional, ¿cierto? Las habilidades sociales la, mm, y las rutinas. También vamos a trabajar sobre las restricciones que existen para la participación. Y de ahí entonces vamos a ver los ajustes en tiempos, en las evaluaciones, en qué ocurren, vamos a hacer algunas recomendaciones, ¿cierto?, a los establecimientos educacionales. Podemos trabajar las habilidades sociales, este trabajo que les comentaba yo, por ejemplo, de peers, ¿ya?, para facilitar la participación, trabajar en las actividades cotidianas, o sea,
ir a actividades cotidianas que vayan desarrollando en los espacios comunitarios, en espacios públicos, ¿cierto? O sea, cómo podemos promover esa participación de acuerdo a estos diferentes contextos en los que se desenvuelven las personas. Muchas veces tenemos que partir como por las actividades más centrales, las funciones y estructura para poder llegar, ¿cierto?, a las instancias más de participación de acuerdo a las necesidades de apoyo. O sea, todos los niños son diferentes. Y no podemos dejar de lado los factores ambientales, ¿cierto? Los espacios estructurados, sin sobrecarga, o sea, no solamente hacer cambios en la persona y su contexto más cercano, sino que también en los contextos y facilitar entonces espacios más estructurados, sin sobrecarga, más predecibles, la ayuda con agendas visuales, la capacitación que se le puede hacer a los cuidadores, la asesoría a los profesores, ya que nosotros muchas veces asumimos que debiera tener conocimiento, pero sabemos que es algo nuevo, que no todo el mundo comprende el autismo. Entonces, sin duda, el aporte que pueden hacer los equipos en asesorar a los profesores puede ser de gran ayuda. Y la articulación con programas sociales y educativos es fundamental para también finalmente la participación. Y luego factores personales, o sea, tomar los intereses como una oportunidad, cómo nosotros potenciamos la motivación por ciertas cosas en las personas, la autonomía, la autoestima, el autoconocimiento, ¿cierto? Em, Como factores fundamentales para el desarrollo también de la final como de la calidad de vida. ¿Ya? Así que aquí les dejo también esto como un poco de ejemplo de cómo podemos ir estructurando también hacia dónde van las diferentes estrategias terapéuticas que debemos desarrollar. Y esto cuando digo estrategias terapéuticas en esta siguiente lámina, me refiero a qué son esas prestaciones con las que contamos un poco en el sistema público, y que tenemos sesiones individuales, o sea, todo lo que dije antes lo vamos a hacer a través de sesiones individuales, a través de sesiones más grupales. También la calificación de discapacidad a través del IVADEC es un apoyo para también articular o contar con esos apoyos de programas sociales, por ejemplo, ¿cierto? El diseño y evaluación y entrenamiento de ayudas técnicas. Aquí me refiero a que podemos entender ayudas técnicas cuando diseñamos cosas de bajo costo, como por ejemplo agendas visuales específicas para ese niño, o también hay algunos de ayudas técnicas de mayor costo, como tablets, ¿cierto? Y que podría nosotros facilitar el entrenamiento en el uso de esas aplicaciones de las tablets o celulares, ¿cierto? El trabajo con cuidadores y cuidadores fundamental, las consejerías que se pueden realizar tanto a los cuidadores como también a educadores, el trabajo comunitario para facilitar la participación y también para sensibilizar a la población, ¿ya? Que eso es un rol fundamental también de los equipos de atención primaria, y también la visita domiciliaria como una herramienta clave de poder ir incorporando estas estrategias terapéuticas que vimos anteriormente a los espacios naturales de las personas, y también nos sirve a nosotros para tener mayor información sobre em, cuál es el contexto de vida de esa persona. Y sin duda sabemos que el apoyo y la continuidad de cuidados tiene que darse durante toda la vida, sabiendo que la persona va es autista, digamos, durante toda la vida, y por lo tanto, si bien nosotros desarrollamos un plan de intervención focalizado para mejorar eh, ciertas funciones, ciertas situaciones para facilitar la participación, como dijimos, movilizar algunos aspectos ambientales individuales. La idea es que ese plan, con esos objetivos claros y concretos, tenga un momento en el tiempo, ¿ya? Y que pueda darse de alta. No es la idea que nosotros hagamos estrategias terapéuticas permanentemente a esa persona, ¿ya? Sino más bien que podamos dar apoyo y continuidad de los cuidados en otras áreas durante toda la vida de esa persona, ¿ya? Y que va a tener apoyos diversos, especialmente en los cambios. Por ejemplo, ya el chico recibió una terapia cuando era más pequeñito, en el cambio hacia la escuela,
Y después, en la adolescencia, es una etapa crítica, ¿cierto? Donde van a requerir posiblemente un nuevo apoyo y que no necesariamente tiene que ser brindado por la sala, sino que también podría ser apoyos en salud sexual o reproductiva que pueda ser brindada por el equipo del sector, ¿ya? Pero con la primicia y el conocimiento de las necesidades de la persona autista. Lo otro que recomendamos es un monitoreo de salud, un plan como bianual para detectar problemas físicos y mentales tempranamente. Ya sabemos que muchas personas autistas tienen alguna dificultad para identificar sus propios dolores o dificultades en salud, ya por temas como de umbral sensorial. Entonces, por eso nosotros tenemos que promover ese espacio de evaluación. También sabemos que existe sedentarismo asociado y que eso conlleva a problemas de hipertensión, sobre todo en personas más adultas, diabetes, el tema de la alimentación. Así que ojo ahí con fomentar de manera estructurada controles 2 veces al año a las personas autistas. Lo otro, la gestión de casos, es una estrategia que hemos visto que la han estado desarrollando en diferentes centros de salud de manera que podamos garantizar las atenciones y cuidados de la calidad, digamos, las personas con necesidades complejas. Lo hemos visto a través del ESICEP de alguna manera, ¿cierto? También lo hemos visto en la incorporación de enfermeras en los equipos de las salas y cómo ellas van articulando los cuidados, ¿cierto? Con el CESPAM y a través de otras instancias también de articulación. Y la articulación de redes, que tiene que ver, ¿cierto?, con la vinculación con la familia, con el sector salud, educación laboral, eso se puede hacer en todo momento desde el equipo del sector y no necesariamente de la sala, como lo comentaba. Aquí no quiero dejar pasar el tema del plan de tránsito servicios adultos, esto también aparece en el capítulo de adultos, ¿ya? Y que es fundamental preparar a los adolescentes en el cambio de los servicios, ¿ya? O sea, ya no puede atenderse más en la sala, por ejemplo, porque llega hasta los 18 años, pero ahora el COSAM, dando un ejemplo, va a ser quien va a hacer el apoyo cuando sea necesario, ¿ya? Y desde ahí entonces se inicia la preparación desde los 14 años o desde los 18 años ahora con la extensión de la edad, la preparación, elaborar el plan de transición con la participación de las personas, ¿cierto? O sea, como plan estructurado, a eso me refiero, escrito ya, eh, que como parte del proceso terapéutico. eh, que tiene que ser con participación activa entonces de la persona, enfocado en sus fortalezas, tiene que existir un proceso de derivación asistida, ya, un cambio de roles familiares, o sea, y reconocer la evolución del cambio de edad, ¿cierto? En términos de cambia la función o el rol de los padres, ya, eso es importante a propósito de la autodeterminación y em, de cómo nosotros damos mayor autonomía a medida que van creciendo las personas. Y el seguimiento, asegurar la continuidad de atención por transferencia. Esto no significa que yo derive de un proceso terapéutico que ya ha sido de alta para que empiece otro proceso terapéutico. Es un acompañamiento ahora a ti te va a tocar acompañarlo cuando sea necesario, ¿ya? Y que lo conozcan. Eso. Y para ir terminando el capítulo 5 aquí no voy a profundizar cada una de las cosas, pero sí quiero mostrárselos porque yo creo que si es que no conocen la orientación técnica, los invito a mirarla porque hay otras consideraciones específicas de manera transversal. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el género, la sexualidad y la diversidad cultural. Y desde eso, comprender que el género tiene una manifestación, o sea, las mujeres y niñas autistas pueden presentar una manifestación diferente a la de los hombres, se observan con una mayor intención comunicativa, interés en desarrollar amistades, y eso dificulta entonces la identificación de los desafíos que puedan tener en esta área, tienden a hacer un mayor camuflaje social y desarrollan habilidades como desmascaramiento, ¿ya? Que para lograr aceptación dentro de un grupo. Y esto puede llevar también a lo mismo que decíamos, a que se enmascare el diagnóstico y pueden hacer diagnósticos tardíos o erróneos. Sin embargo, este proceso, así como tan sofisticado de camuflaje, puede tener un impacto emocional muy importante en las mujeres,
¿ya? Y se ha visto que puede provocar problemas de salud mental y también necesidades insatisfechas, ya porque no dan cuenta de cuáles son sus necesidades o sus dificultades y por lo tanto de búsqueda de ayuda, ¿cierto? O sea, de ofrecimiento de ayuda. ¿Ya? Y esto, el subdiagnóstico de niñas y mujeres, en particular en aquellas con baja necesidad de apoyo, se ha visto que confunde el autismo con otros trastornos de salud, por ejemplo, de alimentación, trastornos del sueño, conductuales, entre otras. Aquí, ojo con los instrumentos diagnósticos como el A2 y el ADR, ya que podrían ser menos sensibles al autismo en niñas y niñas. ¿Ya? También poner énfasis en los eventos vitales, o sea, sabemos que como mujer tenemos algunos eventos vitales fundamentales que requieren apoyo, como la maternidad, la menopausia, la andropausia, en situaciones como masturbación, la menstruación, controles médicos como los ginecológicos, entonces el tema de salud sexual y reproductiva aquí, un apoyo importante van a requerir las mujeres. Y también importante brindar herramientas para prevenir o manejar situaciones que afectan su bienestar. Se ha visto que las mujeres podrían tener una tendencia o no, podrían verse expuestas a mayores situaciones de abuso o violencia, ¿cierto? Incluyendo relaciones afectivas, afectivos sexuales de violencia. Así que ahí también explorar cuando nosotros hacemos la evaluación integral en mujeres con un mayor ojo en las situaciones también de posibles abusos, ¿ya? Y también una mayor prevalencia de problemas de salud mental, que se ve en las mujeres en general también y más en personas autistas como la ansiedad y la depresión. Em, y apoyar también, como todas las personas, y en especial las mujeres, en la comprensión del diagnóstico, reforzar la autoestima y fomentar el autoconocimiento de aquellas dificultades y esos puntos fuertes. Respecto a la diversidad sexual y afectividad, las personas autistas presentan una mayor diversidad sexual diversidad en orientación sexual, identidad de género, en comparación con las personas neurotípicas. Entre el 15 y el 35% de las personas autistas tienen orientación sexual diversa y muchas no se identifican con el sistema binario de género, ¿ya? Y por lo tanto, entonces nosotros tenemos que estar alerta para propiciar los derechos sexuales. Todas las personas tienen derecho a expresar libremente su sexualidad sin discriminación por motivo de orientación sexual, al abordaje integral de la sexualidad desde la primera infancia, acorde a la edad, a los desarrollos y el enfoque derecho. Y sabemos que puede existir una doble exclusión, no solamente por ser autistas, sino que también por de identidad sexual no normativa. ¿Ya? Así que aquí les dejo este tema también para que le den vuelta. Nosotros vamos a tener un próximo webinar más focalizado para que podamos profundizar en la temática. Y también a nivel de diversidad cultural en el autismo, ya sabemos que la cultura influye tanto en la comprensión como en la expresión de las características autistas, ya a pesar de que el autismo tiene ciertas características, la cultura igual, al igual que en otras condiciones de salud, va a influir en ello y que existen importantes barreras de acceso en personas indígenas y migrantes adicionales que las que tienen las demás personas para el diagnóstico, para la atención oportuna. Tenemos que considerar las elecciones lingüísticas y respetar, ¿cierto?, las elecciones lingüísticas y promover equipos interculturales que sabemos que están en muchos de los SFAM y entregar entonces una atención con pertinencia cultural, con perspectiva de género y relaciones terapéuticas respetuosas. ¿Ya? Y ahí es más que como la literatura en términos de autismo y diversidad cultural tiene relación con cómo entonces las orientaciones que ha brindado el Ministerio de Salud en interculturalidad e inmigración en general pueden ser también aplicadas a la atención respetuosa de personas autistas. Este mismo capítulo trae las estrategias de intervención y apoyos transversales, ya que son para todo el curso de vida, y dentro de eso están las adecuaciones ambientales, ya que sabemos que es importante como forma propia de la intervención, tanto en el contexto físico, en el psicosocial, en términos de facilitar la interacción social,
las acomodaciones para el aprendizaje, las agendas visuales, que puedan dar las pruebas de cierta forma, o sea, todo eso tiene que ver con las adecuaciones ambientales. Y que incluso es más influyente estas adecuaciones ambientales en los resultados de desarrollo que el entrenamiento en habilidades específicas. O sea, solo haciendo adecuaciones ambientales nosotros ya tenemos un camino avanzado muy importante. Eh, Luego, los apoyos visuales y la comunicación. Sabemos que los apoyos visuales nos permiten anticipar ya, eh, como a través de agendas visuales que ayudan a organizar las actividades y con eso reducir la ansiedad, ¿cierto? La interacción social a través de guiones sociales. Todo esto aparece en las orientaciones técnicas que nos permiten comprender situaciones y comportamientos esperados, las secuencias, que también están las historias sociales, apoyo para aprender actividades complejas y promover la autonomía, la comunicación, como a través de los sistemas aumentativos alternativos para expresar necesidades, y esto también lo vamos a ver en un próximo webinar. Ya se lo estoy presentando así porque la idea es que ustedes profundicen, pero también ya son webinars que hemos desarrollado. Y esto, la idea de los apoyos visuales que genere mayor autonomía y aprovechar la fortaleza en el procesamiento visual, ¿cierto?, que tienen las personas autistas. Otro tema son los trastornos de la alimentación, ¿cierto? Y que requiere, como en primera parte, una entrevista con los cuidadores, cómo es que se ha estado alimentando, ver los alimentos que ingiere, algunas consideraciones básicas de la intervención, es que esté centrado en el juego, que el niño guíe la actividad, que se puedan ir abordando las fijaciones, la conducta, el entorno, las aprensiones como elementos fundamentales en una terapia de selectividad alimentaria. Y también la intervención y psicoeducación de los cuidadores respecto de los pasos de las sesiones que se vayan desarrollando. Esto también aparece en mucho detalle en la orientación técnica y cuáles son las indicaciones para el hogar. Luego, los trastornos sensoriales, sabemos que entre un 74 y 94% de las personas tienen problemas de integración sensorial, ¿ya? Entonces, tenemos que evaluar cuál es el perfil o el patrón sensorial de la persona para hacer una intervención de acuerdo a las necesidades de cada una. Esto sí que también es un temazo y les dejo acá arriba, tenemos un webinar específico que tiene que ver con el apoyo conductual positivo, ya como enfoque para abordar los desafíos conductuales y emocionales de las personas autistas y que parte de la base de un análisis funcional, ¿cierto? ¿Qué es lo que desencadena esos desafíos? Hipótesis de cuáles son las explicaciones sobre la función que desempeñan, un plan de intervención específico con estrategias preventivas y el acompañamiento también como dentro de todo el proceso de abordaje de estos desafíos conductuales, ¿ya? Y que sabemos que la medida en que las familias pueden ir abordando estos desafíos también va mejorando la calidad de vida de las personas y también de los familiares, que puede ser algo muy disruptivo para algunas familias. Y bueno, estas son algunas de las estrategias transversales que aparecen en el capítulo 5, pero no quiero dejar pasar, y esto es parte también aparece la orientación técnica, pero también parte de otros documentitos que hemos ido desarrollando y que tiene que ver con la importancia de quienes cuidan a las personas autistas, ¿ya? Sabemos que las madres son las principales cuidadoras de las personas autistas y que experimentan altos niveles de carga, ¿ya? Incluso más que las personas que las madres de niños con desarrollo típico. Em, Incluso hemos visto que más elevados, ¿ya? O sea, presentan mayores cargas y fatiga y problemas de salud mental en comparación con cuidadores en niños neurotípicos, pero también con discapacidad intelectual. Y que los desafíos en el comportamiento también están asociados a la estigmatización que hay de las personas autistas y que a menudo eso hace que los padres y cuidadores se aíslen socialmente, disminuyendo también su calidad de vida. ¿Ya? O sea, sabemos que el estigma que existe desde nosotros, desde la sociedad, hace que la persona, para evitar, ¿cierto?, Em, tener que enfrentar esa discriminación, tienden a aislarse.
Entonces aquí les dejo estos documentitos también que permiten identificar las áreas específicas de carga que experimenta, o sea, que como tarea nos deja el trabajo de que identificamos esas áreas específicas que recargan, ¿cierto?, a los cuidadores y que donde nosotros podemos ayudar para hacer apoyos personalizados en los niños y que al brindar el apoyo adecuado, también en articulación con el equipo del sector, ¿cierto? Y con otros recursos, van a poder entonces los cuidadores y cuidadoras tener una oportunidad mejor de manejar de manera mejor los desafíos que tienen en el cuidado de las personas autistas y así mejorar entonces su calidad de vida. Como documentos complementarios, bueno, ustedes saben que hicimos una modificación al decreto exento 20 de la norma de supervisión y control infantil, que tiene que ver con la inclusión de las pautas y el MCHAT. Tenemos el protocolo que salió el 2024 a propósito de la implementación de la ley, ¿cierto? El protocolo para la detección, derivación y seguimiento desde establecimientos educacionales y también el modelo de rehabilitación infanto-adolescente en la atención primaria de salud. Y yo los quiero mostrar, voy a dejar esto, pero igual quiero mostrarles porque quizás todavía no conocen la página de... Déjenme compartir. Denme un segundo. ¿Se ve ahí, Lore, lo que estoy presentando? Sí, se ve la página. Ya. Ya, lo que quiero presentarles con esto, ya les he ido comentando que existe una página en la diprese.minsal.cl, información para los equipos de salud, donde específicamente tenemos alojado autismo, ¿ya? Donde ustedes pueden ver el material audiovisual y aquí están todos los webinars que yo les he ido contando, ¿ya? Y que está organizado como aspectos transversales, por ejemplo, cuando vemos cosas generales como las orientaciones técnicas o el Día del Autismo, ¿cierto? Después temas de detección y caracterización del autismo, y aquí está todo lo que tiene que ver con el MChat, con las pautas señales de alerta, webinars que hemos ido haciendo, ¿cierto? Luego, sobre abordaje terapéutico, y aquí está, sobre apoyos visuales, sobre intervención temprana, que es el que les comentaba, sobre el apoyo conductual positivo, autismo en la adultez, ¿ya? Trastornos ansiosos y depresión, trastornos del sueño y autismo. Estos son los webinars y la idea es que estos webinars que estamos haciendo ahora también vayan quedando alojados acá. Luego ustedes van a documentos y están todas las orientaciones técnicas y documentos que hemos ido sacando y recursos externos, que son algunos recursos, sobre todo de Mineduc, que sin duda puede ser un apoyo como complementario. ¿Ya? Así que ahí se los dejo para que lo exploren, va a quedar en la presentación. Bien, Súper. Muchas gracias. Sorry gracias. por lo largo. No, muchas gracias, María Paz, por presentarnos estos elementos tan relevantes en el quehacer de los equipos y que forman parte de cada uno de los contenidos de la orientación técnica. Quisimos poder entregar hoy día herramientas específicas en los procesos de intervención. Y tenemos algunas preguntas que voy a partir con aquellas que no tienes que contestar tú para que tengas un respiro y después te voy a leer las que son más vinculadas a tu área. Dar respuesta a Diego que pregunta si es posible realizar sesiones individuales de forma remota por videollamada o algo por el estilo. Lo hice por la dificultad de acceso a las sesiones en horarios nocturnos, en invierno, en jornada escolar o distancia. Y efectivamente sí, se ha propiciado también desde el equipo de DIPRESE de rehabilitación y discapacidad toda la estrategia de rehabilitación a distancia. Existe ahí un modelo vinculado y que entrega alineamientos en torno a esa metodología de intervención y efectivamente es una estrategia que puede ser incorporada dentro del quehacer de los equipos. Lo que se recomienda siempre es que el proceso de evaluación siempre sea presencial y luego se pueda instalar esta estrategia de forma mixta, por ejemplo, con algunas sesiones presenciales u otras a distancia y justamente para estas brechas que tú bien señalas que pueden
tener relación con los traslados, con la época de campaña de invierno, por ejemplo, o con la intervención dirigida específicamente a los cuidadores, en que muchas veces el generar mayores traslados, además de los que tienen relación con la atención directa de la población objetivo, también genera una mayor carga. Así que efectivamente sí es una estrategia que puede ser implementada. Em, Otra pregunta tiene relación con el tema de los diagnósticos de trastorno del espectro autista emitidos desde las salas del programa, si son validados para el tema del PIE. Ahí mencionarles que tenemos un mecanismo oficializado con Mineduc, específicamente en las 86 comunas en las cuales tenemos este programa en que el diagnóstico realizado por estos profesionales está validado por Mineduc. Si tenemos alguna dificultad, ahí lo que les sugiero es que a través de su referente del servicio de salud nos puedan hacer llegar esa información y eso lo miramos en detalles con nuestra contraparte en Mineduc. ¿Ya? Otra pregunta muy interesante tiene relación con el tema de poder establecer competencias específicas cuáles son las competencias específicas que ustedes recomiendan para que un equipo funcione de manera interdisciplinaria. O sea, ¿qué prácticas en concreto? ¿Cuáles serían? Y ahí yo quisiera sugerir el tema del plan de tratamiento integral. Ese es un eje central en que la idea es que la mirada sea en conjunto respecto del proceso de evaluación establecido, en que los distintos profesionales complementen su mirada y ahí vayamos evitando la sobreintervención, ¿no? También entendiendo que el proceso de intervención que realiza específicamente el equipo de la Sala de Apoyo al Desarrollo y Rehabilitación también es un complemento al quehacer y a lo que está definido por el equipo de cabecera, ¿sí? Ahí no sé si el Ali quiere complementar algo más en torno a eso. Sí, bueno, ese es un tema central, efectivamente, considerando lo que apuesta también desde el modelo o incluso también la estrategia de la CICEP, ahí que mencionaba también María Paz. Eh, el tema interdisciplinar, o sea, desde lo que está estudiado, es desafiante en todas las temáticas. Pero efectivamente hay ciertas prácticas que ya se declaran en el modelo, como por ejemplo, ¿cierto? El mismo plan de cuidado o plan de tratamiento, ¿cierto? Como también facilitamos en el sistema de la ficha clínica una forma que permita a todo el equipo de sector visualizar lo que está haciendo cada uno. Hoy en día, por lo menos el año pasado estuvimos generando algunas propuestas de cambio para la ficha clínica en todos los sistemas que existen en el país, precisamente para evitar esta duplicidad de acción y promover la integralidad. Entonces por ahí vamos viendo algunas cosas y que también, por otro lado, también agregar que es muy importante los procesos de sensibilización. En parte la dificultad de conversar entre las disciplinas sea, como ahí mencionaba en la presentación también María Paz, el estigma también como un obstáculo que dificulta que yo no me hago cargo de esto porque no tengo nada que aportar. Cuando sí, desde el modelo tenemos mucho que aportar desde esta mirada integral. Eso, como mencionar algunas cosas que propician esa integralidad. Muchas gracias, Ale. Francisca también pregunta en relación a los diagnósticos realizados por médicos del PRAPS para la credencial de discapacidad del COMPIN. Se estaba trabajando en una actualización de ese mecanismo. Por el momento, entonces, hay algunas regiones que han establecido un acuerdo local, pero mientras no se corrija el procedimiento, la verdad es que por el momento no está siendo validado el diagnóstico en esa línea. Es algo que estamos tratando de solucionar prontamente porque sabemos la brecha que esto genera. Y ahora te voy a leer algunas preguntas, María Paz. Por un lado, preguntan respecto del instrumento de pautas de alerta. ¿Existe un proceso o algún estudio para validar, objetivar el instrumento? Ahí yo sigo bien enfática que la pauta de alerta no es un instrumento, ¿ya? Y por lo tanto no existe un proceso como de validación como instrumento como tal, pero sí como un poco la responsabilidad que tenemos como Ministerio de Salud es que no sea como a partir de cualquier, de solamente
que a mí se me ocurrió hacer un parte de señales, sino que hicimos un proceso de validación de esas señales de alerta a través del grupo de expertos que hizo las orientaciones técnicas, y a través de la metodología del PI hicimos también el proceso de validación, ya con votación, o sea, bien específico, y eso aparece, me parece, en las pautas. Ya no es cualquier proceso o cualquier, ¿cómo se dice? Como no llegamos y las hicimos, ya tienen un proceso importante de validación, pero son pautas, y por eso yo les decía que no es una aplicación como ya tiene tantos signos o señales y por lo tanto es o no autista. Eso es lo que nos permite generar los instrumentos. Esto no es un instrumento, ya es solamente una guía de señales que nos podrían indicar si es que requerimos un proceso real mayor de evaluación diagnóstica. Súper. En la misma línea, y si bien tú lo mencionaste en la presentación, igual vamos a repasar esta pregunta que tiene relación con el uso de la 2.2 en las evaluaciones. Y ahí siempre hemos hecho harto énfasis respecto de que el eje central del proceso de evaluación tiene que ver con la evaluación clínica. Entonces preguntan por qué han visto que solicitan con bastante frecuencia el A22, ¿no es cierto? Y surge la duda si se están considerando otras herramientas complementarias o alternativas, considerando también que el A22 requiere certificación. Sí, ahí nosotros el documento que está validado en Chile es el AMSER. Ya pues es un documento que a lo mejor no es tan completo o tiene tanta profundización como el A22, ya, pero podríamos utilizar eso. La solicitud de la 2.2 en general recae cuando existe una duda diagnóstica y en el profesional que hace la evaluación y la confirmación médica, por ejemplo, que es el médico, ¿ya? Por lo tanto, no es que todos los casos requieren a 2.2, nosotros no hemos dicho o entregado una recomendación como tal, esperamos que estén certificados porque también nos está pasando que muchos profesionales están aplicándolo sin tener las competencias en desarrollo infantil, por ejemplo, ¿ya? Entonces, hay que tener efectivamente harto cuidado con lo que está pasando con el A22. Súper. Muchas gracias, María Paz. Yo creo que ya en honor al tiempo vamos a ir cerrando esta instancia. Espero que esta mañana haya sido muy provechosa. La idea era poder abordar aspectos ya más operativos respecto del proceso de atención. Esta es la primera instancia de una serie de webinars que, como les mencionábamos a un inicio, que vamos a realizar. Así que próximamente vamos a reforzar las siguientes fechas y las distintas temáticas para que puedan conectarse, y la idea va a ser poder incorporar este contenido en la página de Diprese que les mostró ahí María Paz, para que puedan acceder a ella en caso de duda o en aquellos profesionales que no hayan podido conectarse el día de hoy. Así que muchas gracias por su participación en este espacio, y esperamos que los distintos equipos que hoy en día han desplegado las distintas intervenciones en el marco del Día de la Concientización puedan tener una muy bonita jornada.